Soy Michael Mercado y esto es el texto bíblico en podcast. Abre tu Biblia, que juntos escucharemos la voz de Dios. Hoy meditaremos en el capítulo 2 de Primera de Tesalonicenses. Vamos rápidamente al texto bíblico. El versículo 3, miren lo que dice. Vamos a partir por el versículo 2. Pues habiendo antes padecido y sido ultrajado en Filipos, como sabéis, Dios nos dio valor para anunciaros su evangelio en medio de una fuerte oposición. El apóstol Pablo está recordándoles a los tesalonicenses lo que él había pasado. El versículo 2 se está refiriendo al encarcelamiento, los malos momentos, los malos tratos de los que Pablo había sido objeto en Filipos. Tú puedes corroborar esto en Hechos el capítulo 16. Sin duda alguna, había algunos en Tesalónica que estaban acusando que Pablo estaba fichado, ¿verdad?, por la justicia, que no era más que un delincuente que iba huyendo de la justicia y que estaba claro que no se le debía dar crédito, que no se le debía escuchar. Mira lo que dice el versículo 3, porque aquí en el versículo 3 se presentan por lo menos 3 acusaciones para el apóstol Pablo. Nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni fue por engaño. Apreciados amigos, se decía que la predicación del apóstol Pablo era una pura fantasía. Una persona realmente original siempre corre el riesgo de que la tomen por loco. ¿Recuerdas lo que se presenta en Hechos 26-24? Festo creyó que Pablo estaba loco. ¿Recuerdas? En Marcos 3:21, hubo un tiempo cuando los parientes de Jesús llegaron a tratar de llevársele a casa porque creían que se había vuelto loco. ¿Recuerdan? Pero en el versículo 3 de este segundo capítulo también se presenta algo importante. Así como se decía que la predicación de Pablo era una pura fantasía, también se decía que la predicación de Pablo procedía de motivos impuros. La palabra que se usa para impureza es la palabra griega akatarsia. Tiene muchas veces que ver con la impureza sexual. Los cristianos tenían una costumbre que los paganos malinterpretaban a menudo intencionalmente el beso de la paz. Esto lo veremos en el capítulo 5, unos días más adelante. Cuando los cristianos hablaban de sus fiestas del amor y del beso de la paz, no le era difícil a una mente sucia leer en estas frases lo que no contenían. Lo malo es que una mente que tal vez no está buscando hacer la voluntad de Dios, verá siempre cosas oscuras hasta donde no las haya. En tercer lugar, también se decía que la predicación del apóstol Pablo estaba encaminada astutamente a engañar a la gente. Amigos, debemos recordar algo importante. El capítulo 3, donde el apóstol Pablo menciona: nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni fue por engaño. Él en el versículo 4 menciona y dice: al contrario, si hablamos es porque Dios nos aprobó y nos confió el evangelio. No procuramos agradar a hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. Recuerda, cada día nosotros debemos buscar agradar a Dios. Pablo no predicaba de fantasías. Pablo predicaba porque escuchaba la voz de Dios. Tú también necesitas compartir el evangelio, pero para ello necesitas, en primer término, leer la Biblia, tener una comunión con Dios. El apóstol Pablo no tenía motivos impuros, amigos, sino por el contrario, que los motivos, las intenciones que él tenía eran que todas las personas puedan conocer a Cristo, puedan salvarse. Y finalmente, el apóstol Pablo, cuando predicaba, no pretendía engañar a nadie, sino por el contrario, que él hablaba con la verdad del Evangelio de Cristo. Vamos a orar. Señor nuestro Dios, gracias por tu palabra. Ayúdanos, por favor, a que cada día podamos predicar tu palabra, que podamos, Señor, hablar con los motivos, las intenciones correctas, que podamos, Señor, predicar tu palabra con la verdad, porque solamente la verdad nos hará libres. Bendice a cada amigo o amiga que está conectado escuchando este podcast bíblico. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.